Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Desde las tierras de México y Colombia resuena el eco grave de la democracia cercada, la violencia fuera de control, la justicia desfigurada. Sus gobiernos convierten la Constitución en papel flexible, útil solo para envolver los caprichos del poder. Lo que ocurre en México, más que una deriva institucional, es un acto de suicidio constitucional con premeditación y aplauso. Morena, ese engendro de partido que combina la liturgia del viejo PRI con disfraz de revolución ética, ha deformado al sistema de justicia en cómplice del poder y enemigo del ciudadano. Se eligen jueces no por su mérito, sino por su obediencia. Magistrados que ya no imparten justicia, sino ideología. Lo que antes se llamaba división de poderes, hoy es jerarquía sumisa bajo el imperio del credo populista. No se ha abolido la Constitución, faltaría más. Se ha hecho algo peor, se la ha domesticado. Ya no prescribe límites, acomoda voluntades. Ya no protege al ciudadano del poder, sino al poder del ciudadano. El texto fundamental ha sido violado sin violencia y disfrazado de reformas que son mentira. Sheinbaum, heredera del altar de AMLO, no representa una alternativa, sino la prolongación de un Estado monolítico donde el derecho ya no es norma, sino bandera. Y con esa bandera, no lo duden, vendrá la reforma electoral para restaurar la vieja dictadura perfecta. El gobierno de Petro en Colombia, con verbo inflamado y discurso de redención, repite la coreografía del caudillo moderno: desprecio a la ley, amor al decreto y pactos tácitos con lo más oscuro de la historia nacional. El narcotráfico y la guerrilla son socios del proyecto. La corrupción se viste de justicia social y el populismo se pinta de redención histórica. En realidad, más de lo mismo que contamina a América Latina. El viejo clientelismo, la vieja impunidad, la nueva retórica. En Colombia se han instalado las ideas perversas de que el poder popular, como si tal cosa existiera, sin ley ni límites, autoriza cualquier arbitrariedad, que la voluntad de un presidente sustituye la voluntad general y que gobernar es mandar, no servir. Y mientras el crimen organizado se sienta a la mesa, la ciudadanía es tratada como intrusa en su propio país. El Estado se ha hecho instrumento de una facción. Todo se negocia, todo se impone. Mexicanos y colombianos, la democracia y la libertad se defienden con acciones, con votos, vigilancia y coraje. Es tiempo de recordar que el poder sin límite es tiranía y que la Constitución sin ciudadanos que la exijan es papel mojado. Es tiempo de recordar que la historia no está escrita por los poderosos, sino por los valientes. Dos de los grandes de América Latina podrían estar llegando a un punto de no retorno en lo que respecta a pérdida de democracia, Estado de Derecho y división de poderes, pérdida de derechos y libertades. Iberoamérica podría estar perdiendo a México y a Colombia en la tóxica y destructiva deriva populista y autoritaria que empobrece al mundo. El pasado 1 de junio el gobierno mexicano impuso unas elecciones judiciales en las que el 87% del electorado se abstuvo y del 13% restante, la mitad votó nulo o en blanco. En esas torcidas elecciones se eligieron 881 cargos del Poder Judicial Federal, desde jueces de distrito y magistrados de circuito, hasta 2 integrantes del Tribunal Electoral y 9 ministros de la Corte Suprema. Lo que se presentó como un ejercicio de participación ciudadana fue, en realidad, una operación de captura institucional. Morena secuestró el Poder Judicial e impuso alfiles del régimen. Se ofrecieron candidaturas a cambio de dinero, pero el dinero fue solo una parte. El resto fue extorsión. Se imprimieron los números de los candidatos oficiales, se distribuyeron entre beneficiarios de programas sociales, se pidió evidencia del voto y se amenazó: quien no vote como se debe, perderá las ayudas del gobierno. La operación fue ejecutada por estructuras del Estado, delegaciones de bienestar, servidores públicos y los llamados siervos de la nación.
En varios estados, se usaron chats oficiales y enlaces digitales para registrar asistencia, enviar pruebas fotográficas y confirmar cumplimiento. Para que el mundo tenga una idea de lo bajo que cayó la justicia mexicana, entre los electos destacan Silvia Delgado, exabogada del Chapo Guzmán, Hernán Vega, acusado de encubrir redes de trata sexual, y Héctor Orduña, electo juez desde prisión preventiva por estar acusado de abuso infantil. A ellos se suman perfiles señalados por tortura, extorsión, acoso, corrupción o vínculos con redes criminales. Casi 40 candidatos ganaron sin cumplir el promedio mínimo exigido por la Constitución. Algunos ni siquiera aprobaron materias clave. El Instituto Nacional Electoral decidió declarar inelegibles a 45 candidatos, pero después de haber sido electos. Morena ejecutó su plan para tomar el poder judicial. Mientras México se hunde en el nuevo régimen, Colombia vive una creciente ola de violencia política y criminal, de profundización del modelo populista y autoritario. 2025 será el año más violento desde la firma del acuerdo de paz. Miguel Uribe Turbay sigue grave desde el atentado y los demás candidatos de oposición se sienten amenazados. Colombia concentra hoy más del 67% de los cultivos de coca del planeta. Desde 2023, alcanza cifras récord de producción, impulsadas por las disidencias de las FARC, que dominan el suroccidente del país. En las narices del permisivo gobierno de Petro, las estructuras armadas imponen gobiernos paralelos, controlan territorios y se financian mediante la violencia, la extorsión y el narcotráfico. Gustavo Petro gobierna sin consensos, en medio del caos, la corrupción y el desgobierno, entre intentos de consulta popular y amenazas de asamblea constituyente para imponer el modelo autoritario. Los ciudadanos de México y Colombia están a tiempo de salvar sus democracias y sus libertades, pero deben dar un paso al frente ya. Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia en 2022, el mundo libre presintió que habíamos perdido a uno de los bastiones democráticos de Iberoamérica. No hemos perdido a Colombia, pero está en peligro. La deriva populista y autoritaria, el avance del narcotráfico y la violencia, la corrupción y la impunidad están derribando las instituciones que con tanto sacrificio se han construido en esa gran nación que es Colombia. A un año de las próximas elecciones, con un candidato a la presidencia en cuidados intensivos y la democracia y la libertad también, Colombia se juega su futuro. Para medir la temperatura de la tierra colombiana, tengo el gusto de presentarles a Daniel Reisbeck, analista político y escritor, con títulos académicos de la George Washington y Tulane y un doctorado por la Universidad Libre de Berlín. Fue candidato independiente a la alcaldía de Bogotá y fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Su opinión aparece en importantes medios de comunicación. Doctor Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. Petro terminó siendo el mamarracho político que tantos pronosticaron y temían. ¿Logrará este oscuro personaje, que en mala hora llegó a la presidencia de Colombia, derribar la democracia construida? Pues muy buena y precisa la descripción del oscuro personaje. Yo siempre lo advertí, entre otros. Creo que la buena noticia para Colombia es que Petro, que es un fiel seguidor de Chávez y de hecho asesoró a Chávez en el camino a la destrucción de Venezuela, no tiene la fuerza que tuvo Chávez en Venezuela ni algunos de sus otros aliados de la región. En este momento cuenta más o menos con el 30% de aprobación, que es muy bajo. También lo que históricamente ha tenido la izquierda en Colombia. Entonces, esos intentos desesperados que uno ve ya en el último año de gobierno, que es lo que le queda afortunadamente, por cambiar la Constitución, por tratar de llevarse por delante las instituciones, pues realmente no están prosperando, lo cual no quiere decir que Colombia no esté en peligro, está en un gran peligro, pero hasta ahora se han mantenido las instituciones con algo de fuerza y falta resistir el último año para llegar a elecciones del año entrante y salir de esta pesadilla que ha sido el gobierno Petro. El populismo y el autoritarismo de extrema izquierda, y si cargado de coca y violencia mejor, parece ser la consigna de Petro desde que llegó a la presidencia.
Reformas, consultas y hasta una constituyente son las trampas del petrismo. ¿Están conscientes los colombianos de la agenda chavista en su país? Yo creo que sí, por lo menos una mayoría sí, por eso tiene, podría decir, más del 60-65% de rechazo, según encuestas muy creíbles, es lo que se ve en la calle, es muy común inclusive hablar con gente que votó con Petro y dice, que votó por Petro y dice estar arrepentida. Y Petro, hay que recordar que él solamente ganó la segunda vuelta con menos del 51% de los votos, entonces él nunca ha tenido el poder que ha podido tener un Chávez o inclusive desde otra orilla diferente, pero un Fujimori que logra en Perú cambiar realmente las instituciones, la constitución. Petro nunca ha tenido esa fuerza por fortuna, y creo que lo que estamos viendo en estos días es el desespero precisamente por esa debilidad, lo cual lo hace muy peligroso, pero insisto en que hay que resistir por lo menos un año más. Doctor Reisbeck, ¿están conscientes los colombianos de la gravedad extrema que tiene el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y las formas en que ese atentado amenaza las próximas elecciones y la democracia en Colombia? Yo creo que sin ninguna duda el atentado contra Miguel Uribe ha sido un golpe fuertísimo para todo el ámbito político y más allá en Colombia. Es algo que no se veía hace muchas décadas, desde los días más oscuros de la democracia colombiana, al final de los 80, principios de los 90, y parecemos estar regresando a esas épocas. Yo que he sido candidato en su momento logré pensar e inclusive expresar que Colombia había superado ese mal momento y estábamos ya del otro lado, y con el gobierno Petro hemos retrocedido a un ambiente que se siente muy similar a los peores momentos que ha tenido Colombia. Entonces por eso es tan importante que se lleven a cabo las elecciones, que se lleven a cabo en paz, lo cual no va a ser fácil, y poder salir de este pésimo gobierno. Las reformas en el ámbito laboral, pensional y de salud propuestas por Gustavo Petro han sido señaladas como ideológicamente cargadas y poco viables política y económicamente. ¿Cuál es realmente el objetivo de Petro? Pues desafortunadamente no han sido tan inviables, porque hace pocos días el Congreso le aprobó la reforma laboral, que Colombia ya tenía un sistema muy inflexible laboral, con un salario mínimo excesivamente alto para la región o para cualquier país, con todo tipo de rigideces laborales, y esta reforma de Petro simplemente lo empeora. Igualmente la reforma a la salud, la reforma pensional es tremenda, básicamente estatiza gran parte del ahorro que teníamos muchísimos colombianos en cuentas individuales, y quita la libertad de poder ahorrar individualmente para una pensión. Entonces realmente ha sido nefasto el gobierno Petro. El Congreso, tristemente, que yo siempre dije que no iba a haber una oposición real en el Congreso, y así ha sido, le ha aprobado algunas de sus peores reformas. Entonces el próximo gobierno no solamente va a tener que llegar con una crisis económica muy fuerte, una crisis fiscal, sino va a tener que llegar a hacer una serie de contrarreformas para liberar la economía colombiana, que ya iba mal, pero que con Petro va mucho peor. Por eso, ¿qué pretende Petro con la amenaza de consultas populares y una constituyente? ¿Son maniobras políticas para distraer la atención pública de sus actos de corrupción y procurarse impunidad? La consulta popular que él amenazó originalmente fue por causa del rechazo del Congreso a esa reforma laboral tan nefasta. Desafortunadamente el Congreso, inclusive congresistas supuestamente de oposición, cayeron en la trampa y terminaron aprobándole la reforma para evitar esa consulta que no tenía ninguna validez electoral ni jurídica. Entonces eso fue un gran error de los congresistas de la supuesta oposición. Y él ha amenazado ya hace muchos meses con una constituyente. La última amenaza es que va a incluir una papeleta en las próximas elecciones, que esa papeleta significaría el apoyo, según él, a una nueva constitución que realmente nadie quiere, sobre todo si es impulsada por Gustavo Petro, pese a todos los problemas de la actual constitución. Te agradezco ahora unas respuestas breves, doctor, a temas que me parece interesante que nuestro público conozca. ¿Ha usado Petro el proceso de paz para beneficiar a grupos guerrilleros afines y para debilitar a sus adversarios políticos? Sin duda, pues ya venía el proceso de paz nefasto de Juan Manuel Santos, y Petro ha iniciado sus propios procesos de paz que han sido igual de malos, sino peores.
y por eso es que Colombia también vive una grave crisis de seguridad, porque no ha habido una política de seguridad de combatir a delincuentes y narcotraficantes, sino ha habido una tolerancia excesiva y total. Ya. Colombia está produciendo más coca que nunca. ¿Es parte de la agenda de Petro? ¿Qué excusas da? Sin duda, pues es que hay que recordar, Petro está del mismo lado de las FARC, ideológicamente y en su visión histórica del país, está del mismo lado del ELN. Estos son algunos de los mayores grupos narcotraficantes del país, entonces tampoco es una sorpresa que al no combatirlos, pues crece su poder y por lo tanto también crece el tamaño de la coca o la cantidad de coca Claro. que exporta Colombia. Ya. Gustavo Petro es uno de los aliados más importantes de la narcodictadura venezolana. ¿Qué papel jugó Petro en el fraude electoral de 2024 en Venezuela? En mi opinión, Petro jugó un papel principal al no condenar el fraude de Maduro, sino que decía que había que ver las actas, y eso simplemente le dio tiempo a Maduro para consolidar su fraude. En cambio, cuando hay un gobierno de derecha que gana en la región, Petro inmediatamente dice que hubo fraude. América Latina no tiene tiempo ni espacio para perder Colombia. Sería un golpe mortal a la democracia y a la libertad del continente. Confiamos en que los colombianos serán la primera y la última línea de defensa. Doctor Albert, gracias por tu tiempo. La democracia, ese sistema político frágil, imperfecto y desafiante, que sigue siendo el menos malo de todos, toma mucho tiempo construirlo y dificultad permanente hacerlo funcionar. Las condiciones de su sobrevivencia son ciudadanos libres y presentes, división de poderes y Estado de Derecho. Cuando una de estas condiciones falla, la democracia está en peligro. En México, las tres están quebradas, con el agravante de que la división de poderes fue aniquilada. Para conversar sobre el delicado y peligroso momento que vive la democracia mexicana, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Enaro, experta en relaciones internacionales con maestría en geopolítica, territorio y seguridad del King's College de Londres. Es escritora y columnista de medios como Forbes, Newsweek, Mexican Times, Atlantic Community y el Diplomatic Courier. Stephanie, bienvenida a Razón de Estado. ¿Qué queda de una democracia y su división de poderes cuando los políticos escogen a los jueces? Queda un espectáculo, Dionisio, porque uno de los principios de la democracia liberal es esta separación de poderes y el Poder Judicial actúa como un punto de neutralidad entre la justicia y el Estado, y obviamente pues eso ya no se está logrando en México, y este es un caso donde pues la democracia se ha vuelto un espectáculo porque se participa pero no se decide, y se vota pero no tiene efecto. Sí. En esa farsa electoral que impuso Morena para engañar al pueblo al hacerle creer que votarían por sus jueces, pero que en realidad el gobierno los escogió, el 87% de los mexicanos no fueron a votar, y del 13% que fue, la mitad votó nulo en blanco. Encima de haber dado el tiro de gracia a la democracia mexicana con esta reforma, ¿qué legitimidad tiene esa elección? ¿Se dieron cuenta los ciudadanos de la trampa y de la farsa? Mira, yo creo que la mayoría no, porque están envueltos en la narrativa de Morena, que dicen que porque sales a votar por los jueces es mucho más democrático, pero como lo acabas de contar, la mayoría no votó, y siempre fue un proceso que fue muy complicado. Había demasiados candidatos, no te podías saber los nombres, los requisitos son irrisorios. En algunos casos nada más se pide que se tenga la licenciatura en Derecho, pero sin ninguna experiencia en administrar la justicia, y cuando el mismo Ejecutivo diseña la reforma sin diagnóstico previo, la justicia desaparece, nada más te queda una administración legislativa de la justicia. Claro. Y encima entre los jueces electos hay narcos, violadores y bandidos de toda índole. Para mantenerse en el cargo podrán reelegirse por elección popular. ¿Qué se puede esperar de un sistema de justicia contaminado de crimen organizado? ¿Qué decisiones tomarán esos jueces si su permanencia en el puesto depende de un sistema electoral tramposo y populista? Pues la justicia va en retroceso. Y quiero aclarar que sí necesitábamos una reforma al Poder Judicial, arrastrando un 95% de impunidad hasta desde hace varios sexenios, pero no está. Ahora la justicia
va a correr la misma suerte que corre en nuestra democracia, donde los narcotraficantes imponen candidatos y matan a los que les estorban. Y cuando un juez tiene que hacer campaña y tiene que pedir favores para llegar a donde quiere llegar, pues obviamente en algún punto se los van a cobrar, y esto es lo más alarmante de lo que está pasando en México. Claro. Con esta imposición, Morena tomó el control de los 3 poderes del Estado. Esa infame reforma al sistema de justicia incluyó un tribunal de disciplina judicial con amplias facultades para sancionar a jueces que se atrevan a impartir justicia de forma independiente o que desobedezcan los designios del poder, como ya lo comentabas. ¿Qué justicia pueden esperar los mexicanos de un sistema que controlan los políticos? ¿Está México atrapado ya en un sistema populista y autoritario? Me parece que sí, pero no es un síntoma solamente de México, es un síntoma que está ocurriendo en la mitad del mundo. Si tú ves el índice democrático que publica la revista The Economist cada febrero, la democracia liberal está en su punto más bajo y México ya es calificado como un régimen híbrido entre democracia y dictadura, mientras las democracias que solían sostener al mundo como Estados Unidos o Francia o Inglaterra ahora son consideradas como democracias defectuosas. Entonces es un efecto global que se resiente de manera más profunda en los eslabones más débiles del sistema democrático internacional. Sí. Algunos analistas afirman que viene ahora la siguiente reforma al sistema electoral para consolidar la nueva dictadura perfecta. ¿Qué opinas? Pues de alguna manera vamos en ese camino, estamos regresando a los tiempos donde el PRI tenía la dictadura perfecta y tenía el sistema hegemónico. Y ojo, el hecho de que hayamos cambiado de rostro la presidencia no quiere decir que hayamos cambiado de régimen. El expresidente López Obrador sigue siendo una persona moral y el ejército controla los aeropuertos, los puertos y la seguridad. Ya. Stephanie, terminaste tu libro, Manual de Supervivencia Geopolítica. ¿Por qué ese título? ¿Y dónde podemos encontrarlo? Porque me dicen que está muy potente, con buenos mensajes. Es un libro que escribí porque me di cuenta que el poder cambió de forma, el poder se ha hecho invisible y si no somos conscientes, corremos el riesgo de perder nuestra libertad. Y ahí abarco temas desde cómo la inteligencia artificial se puede convertir en un arma, pero también cómo las democracias fracasan, los mapas han quedado obsoletos y han sido rebasados por la nube, y también cómo el sur global ocupa un papel cada vez más importante en nuestra nueva reconfiguración global. ¿Dónde se puede comprar? Lo pueden encontrar en Amazon y está disponible en versión Kindle y en pasta blanda. Ok. Dinos tú el nombre para que quede grabado. Se llama Manual de Supervivencia Geopolítica. ¿Cómo entender el poder global sin ser devorado por él? Ya. En Amazon, Stephanie Genaro, no se lo pierdan, es muy recomendable. Stephanie, muchas gracias, sigan luchando. México es un gran país con un pueblo que valora la libertad. No se dejen, es muy importante que México siga vivo, libre, presente con una democracia funcional. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.